Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este caso quería explicar más resumidamente la tesis que ya dije el otro día sobre Bitcoin, pero en un vídeo aparte para que quede bastante claro lo que tengo pensado hacia 2027, 2028 y básicamente en el siguiente ciclo de subida de este activo, ¿no? Em, Bitcoin es básicamente una criptomoneda que se mueve por ciclos y siempre tiene su ciclo bajista, su año de bajada, en el año de midterms de Estados Unidos, es decir, de elecciones presidenciales de medio término. La anterior fue con Biden, la anterior también fue con Trump, y ahora mismo estamos en el año ese de elecciones de medio término de Trump. Si el ciclo sigue como ha ocurrido en el resto de las veces, faltaría una caída más, que es correspondiente al último quarter del año 2026, de ese año de elecciones. En este caso fue en noviembre de 2022 la última vez, y la vez anterior pues también en noviembre, diciembre de eso, en este caso 2018. De hecho, la vez anterior se parece bastante a esta actual, porque en realidad cuando ves los números son básicamente los mismos números que ahora multiplicados por 10. Ahora ves que, o sea, veis que el Bitcoin estaba aquí en 6.300 y aquí están 63.000. O sea, es que es absolutamente lo mismo. Y es que además se mueven por ejemplo, aquí hasta el 9 de junio, este primer rebote, ¿no? Y es bueno, está más o menos, fue aquí parecido, la de 2018 se parece aún más. O sea, los ciclos intermedios también dentro del ciclo más grande de caída se parecen mucho todas las veces anteriores. Y no voy más hacia atrás, hacia 2015 y todo eso, porque bueno, aquí quien lo quiera investigar un poco más lo tiene en este canal, que está muy bien, hablando sobre Bitcoin básicamente, yo creo que es de los más importantes, y este Camel Finance también, son los dos canales que yo conozco que una vez estábamos en octubre de 2025 cuando... ¿Quién era este analista? El tío este asiático que siempre está, Tom Lee, en todas las cosas está de Wall Street, ¿no? Diciendo que veía para diciembre, noviembre de 2025 un Bitcoin en $250.000, pues esta gente estaba diciendo, mira, esto no tiene nada que ver, o sea, esto no tiene ningún sentido, Bitcoin se mueve por estos patrones, estamos en el momento para ponernos en corto o para salirse de Bitcoin, tal, ¿no? Hablar del ciclo de los 4 años y tal. Esto eran los dos canales, tanto este como este, que lo mencionaban. Incluso en aquel momento, ya digo, cuando toda la gente de Twitter estaba a tope con que esto seguiría subiendo y que el ciclo se había roto. Pero bueno, entonces la jugada que nosotros tenemos es que cuando vuelva a hacer una caída y nos posicionemos más o menos a final de ciclo, que ocurriría en noviembre de 2026, octubre de 2026, como estas veces, diciembre, depende de cuánto se alargue, simplemente se verá por precio. Si es una capitalización, bueno, se verá simplemente una caída del 10% extra o así, del 13%, y más o menos después un tiempo estancado el precio, ¿no? Lo interesante será subirse tanto en Bitcoin como en Ethereum, una de esas dos se puede elegir, porque tendremos un activo que irá subiendo poco a poco durante el siguiente año. Por ejemplo, si añadimos aquí la gráfica de Ethereum, así solapadas, vemos que básicamente es que como se mueve una mucho más que la otra es difícil solaparlas, pero básicamente se mueven igual. Tendremos esta subida principal, bueno, pequeña, hacia, en este caso, octubre de 2023, sería de 2027, y después la gran subida, ¿no? Igual en el ciclo anterior se retrasó la gran subida porque hubo el problema del COVID, claro, pero bueno, después es lo mismo, simplemente retrasado unos cuantos meses. Habría que ver en comparación con otros ciclos anteriores cuándo fue, ¿no? La gran subida, pero digamos que estos dos activos dan siempre su primera... Durante ese primer año están subiendo poquito a poco. No, sin embargo, Solana, que sería la altcoin más importante después de Ethereum, ¿no? Solana hace su subida principal cuando estamos hablando ya de la siguiente, la segunda subida, por así decirlo. Vemos como si comprásemos en el mínimo de 2026, por ejemplo, y estamos holdeando durante 2027,
Bitcoin hace unas cuantas cosas, así se mueve algo durante ese primer año, pero Solana, una vez recuperar el mínimo, en el siguiente año entero no se mueve. Prácticamente, bueno, se queda quieta y no se sube hasta la siguiente ola. Pero en la siguiente ola, ya de las altcoins, en la segunda subida, por así decirlo, del ciclo alcista, pega un petardazo impresionante, básicamente. Entonces lo interesante será en la primera subida subirse tanto en Bitcoin como en Ethereum, en cualquiera de las dos, y buscar la siguiente subida en Solana, que es el activo que realmente se revaloriza en ese ciclo alcista, ¿no? Después, algún rebote, cuando uno vea que los activos estos pegan un petardazo hacia arriba y se suben, si Solana sube un 700% en esa primera subida, pues digamos que la próxima vez vendes cuando ha subido un 220, ¿no? Porque no ha, porque ya los activos están más caros y ya no se multiplican tantas veces sobre sí mismo, ¿no? Como en el pasado. Lo interesante en esas bajadas, por ejemplo, en este caso, esta bajada corresponde al día de la liberación de Estados Unidos, ¿no? El problema este que hubo con los aranceles y con Trump y una caída generalizada de todo el mercado. Cuando Bitcoin viene dentro de su ciclo alcista a la media de 200, pues buscar lo que hizo Ethereum y vemos como esas caídas son más amplificadas, pero cuando te subes en esta, pues es un 160%, ¿no? Las subidas dentro del ciclo está muy bien jugarlas con estos activos con más beta, ¿no? Entonces más o menos aquí queda explicada cuál es la jugada que yo quiero hacer: subirme en el próximo mínimo del Q4 de 2026, holdear un año al principio, Bitcoin, Ethereum, esperar en la siguiente subida a coger la de Solana, vender rápido, quedarme quieto a ver qué pasa, porque estos ciclos también se pueden interrumpir con momentos de crisis, como ocurrió aquí con Bitcoin en 2020, y en alguno de estos rebotes a la media jugarlo con un... Si todavía vemos que estamos a mitad del ciclo, que en realidad Bitcoin nunca se corta su ciclo alcista, por ejemplo, antes de los 260 días, y que esta caída ocurre dentro del siguiente ciclo a los 170 días después del mínimo, que imaginaos que el mínimo fue el 17 de noviembre de 2026, pues esa subida jugarla con Ethereum, ¿no? Como ya he dicho. Y entonces, bueno, aquí está explicado. Iremos actualizando en próximos vídeos qué va ocurriendo con estas partes del ciclo hacia 2027.